La ciencia ha estudiado por muchos años cómo funcionan nuestros cerebros cuando hay un primer contacto, cuando conocemos a una persona por primera vez. Te voy a contar en este vídeo cómo hay que hacerlo y qué tenemos que decir, qué tenemos que hacer para que sea exitoso. Adelante vídeo. Según las investigaciones, lo primero que tenemos que tener claro a la hora de un primer contacto es la intención. ¿Qué intención tenemos a la hora de conocer a alguien nuevo? No tiene que ser todo planificado, pero si vamos a una fiesta, a una reunión, a un evento, a un cine y vamos a conocer a una persona o estamos en plan de conocer a gente, sería ideal tener clara qué intención tenemos. No siempre tiene que haber un objetivo personal, pero la intención general es importante, el para qué. El para qué queremos conocer a esa persona, si queremos solo hablar, si queremos hacer negocios, si queremos tener una relación o sencillamente queremos reír y pasarnos un buen rato, pero sería importante para saber cómo vamos a entrar. Algunas personas esto lo hacen de manera natural, les sale solo intuitiva, pero otras no y tenemos que un poco pensarlo previamente, sería ideal. Es solo cuestión de tener un poco nuestros pensamientos en el coche antes de llegar o en el autobús, como vayamos, y pensar un poco, oye, voy para allí, a ver qué puede suceder, me gustaría, me encantaría, sería ideal que... Con eso ya tenemos más o menos una idea clara para poder dirigir esa entrada. Según estas investigaciones, lo segundo a tomar en cuenta como muy importante para este primer contacto, a veces pensamos que es, ¿qué le voy a decir? ¿Con qué frase estrella le voy a entrar a esta persona para que por lo menos me ponga atención? Estos estudios dicen que no es esa primera frase lo más importante. Lo más importante es que ven esas personas, lo que vemos. Y es que estamos muy bien preparados los humanos, los seres humanos, antropológicamente hablando, porque hace miles de años era importante para sobrevivir saber reconocer con qué intención venía otra persona u otro ser hacia nosotros. Si era para comernos, para aparearse, para relacionarse, para en son de paz, en son de guerra. Entonces somos espectacularmente eficientes reconociendo en la expresión no verbal de las otras personas con qué intenciones venimos. Esto es fracciones de segundo. Entonces nuestro lenguaje corporal va a ser muy importante para ese primer contacto. Nuestra expresión facial, las manos muy importante, la posición, la pose que tenemos, la actitud. Eso demuestra actitud. Y eso va a determinar cómo nos va a recibir esa persona. Luego lo que diremos vendrá después. La primera oración también la ha estudiado la ciencia y es una frase realmente muy poco original, no es un secreto ni mucho menos, pero han demostrado que la frase más efectiva para conocer a una persona y decirle esa frase estrella de entrada es hola, ¿cómo estás? Ya está, tan fácil y simple como hola, ¿cómo estás? Eso sí, la segunda oración sí tiene lo suyo, sí tiene su punto. La segunda oración después de hola, ¿cómo estás? Tiene que ser en lo posible una pregunta para darte pistas de qué puedes tener en común con esa otra persona. Esa segunda frase es muy importante porque realmente te abre una puerta, una ventana, aunque sea con la otra persona, y por allí te cuelas. Si estás en un sitio donde se habla de un tema, pues por allí te vas colando y buscar ese punto en común, esa idea en común. A mí me gusta tal deporte, yo hago tal hobby, yo soy de tal sitio, yo estudié en tal sitio. Ese punto en común sería la segunda frase, que sería, es así, la frase estrella. Y esto es muy importante. Recuerda que el primer punto era tu intención. Si tu intención coincide con ese punto en común, trabajo hecho, ya está listo. Porque tienes todo el camino recorrido. Vas no solamente ya encaminado a, sino en la dirección que tú querías. Luego de establecer este punto en común, ya tienes, como digo, el camino hecho. Se desarrolla la conversación, la otra persona posiblemente también aportará algo a todo lo que está sucediendo. Y llega el momento del final. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se termina una conversación de un primer contacto con una persona? Y este es el tercer punto. ¿Qué dice la ciencia sobre cómo terminar una conversación con una persona que acabamos de conocer? Porque la primera impresión es importante, la continuación también, pero el final de la conversación también es importante. Eso va a determinar que vuelva a haber un segundo encuentro. Importante es. Una muy buena estrategia, según la ciencia, para terminar esta primera conversación es enfocarte en el futuro.
Preguntarle, por ejemplo, a la otra persona qué va a ser el fin de semana, qué va a ser el año que viene, qué va a ser en vacaciones, a qué trabajo quiere optar, porque esa persona, el cerebro de esa persona inmediatamente se va a enfocar en el futuro, pero, muy importante, te va a ubicar allí. Tú le estás diciendo a su cerebro, oye, ubícame en el futuro dentro de tu historia. Y eso es importante porque de esa manera tienes el camino abierto para una segunda oportunidad, una segunda conversación. Clave, ¿eh? Importante. A mí me parece extraordinario. Imaginaros que no es una, sino dos personas las que queremos de alguna manera conocer y tener esa primera conversación. Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Si esas dos personas están hablando y están frontales, una a la otra, así, es un momento, la verdad, inapropiado para entrar. Esas personas están así. Entonces sería ideal esperar que alguna se gire hacia nosotros para darnos esa bienvenida. Si nosotros somos una de esas dos personas que estamos frontalmente y vemos que viene otra persona, lo ideal es abrirnos un poco hacia ella para darle esa bienvenida. Oye, vente, incorpórate al grupo. Recuerda entonces estos 3 puntos sencillos, no son muy complicados, pero la ciencia ha demostrado que son súper efectivos para esa primera conversación. 1, la intención que tienes para comenzar esa primera conversación. 2, buscar ese tema que conecte con la otra persona, ese punto en común, ese efecto wow en las cejas de la otra persona. Y punto número 3, terminar dejando una muy buena impresión enfocándote en el futuro. Hay muchísimas otras técnicas y trucos para convencer y persuadir en esa primera conversación. Estas son 3 que la ciencia ha demostrado que son efectivas, pero hay muchas más que te voy a ir dando en los siguientes vídeos. Por eso es muy importante que te suscribas a mi canal y le des a la campanita, porque de esa manera te van a avisar cada vez que venga un vídeo nuevo y no te lo pierdas. Soy Javier Galué, soy coach y formador en habilidades de comunicación, persuasión y liderazgo. Cuento contigo, cuenta conmigo. Gracias Madrid. ¿Cómo moláis? Recordad, soy Javier Galué. No se os olvide seguir mi canal de YouTube. Ahí aprenderemos juntos un montón. Hasta muy pronto. Hasta luego.